Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente, ambos medios del MCRC, Movimientos de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tenemos un programa especial dedicado a las elecciones en los Estados Unidos, al triunfo de Trump y a los escándalos asociados al personaje, y también vamos a dar una vuelta por Uruguay, puesto que ha habido también elecciones presidenciales, y también nos detendremos un poco en México, en los Estados Unidos mexicanos, para saber cuál es la percepción que allí se tiene del triunfo de Trump. Así que para el día de hoy pues estoy estupendamente acompañado por Fulgencio del Hierro, desde la bahía de Cádiz, del campo del campo de Gibraltar, ¿no? Bueno, que eso que menos mal que nuestros asociados y queridos amigos de Cádiz no se van a enfadar. El campo de Gibraltar está en Algeciras, también es Cádiz. Claro, sí, es cierto. También es Cádiz, ¿eh? Y bueno, tenemos a Héctor Feliciano desde Montevideo. Muy buenos días para ti, buenas tardes para el resto. Buenas tardes. Y a Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas. Bueno, pues yo creo que para abrir el fuego o para abrir el programa vamos a poner las cosas claras sobre algo. Y es la homologación que se intenta hacer en todos los medios de comunicación, ya sean los protegidos del gobierno o del Estado, como los que se oponen a él, la homologación que hacen del sistema democrático norteamericano con la partidocracia española. Para ello se valen de la siguiente falacia, y es que Trump va a controlar la Cámara de Representantes y también el Senado. Entonces, esto, como digo, es el sofisma del siglo, ¿no? Entonces vamos a intentar despejar esto y vamos a ver por qué el presidente electo Donald Trump, aunque sean de su color, unos u otros, o ambos a la vez, no puede controlar absolutamente nada que no sea el Estado o el gobierno del Estado. Fulgencio, Daniel, Héctor. Bueno, yo si quieres podría empezar diciendo que el tema es complicado porque todo el mundo piensa en cuestión de partidos. Entonces, en nuestras partidocracias, en Uruguay, en España, se piensa que si un partido gana las elecciones, gana el Senado, gana el Congreso, gana la presidencia. Entonces, como Trump es republicano y quizás hay una mayoría republicana en el Congreso o en el Senado, pues ya está todo resuelto. Porque la cabeza que tenemos aquí en la partidocracia es que el partido es unívoco, siempre vota en bloque, porque es lo que hemos aprendido y es lo que sabemos, y nos cuesta muchísimo salir de esto. Entonces, como se llaman igual, aquí se llama partido y en Estados Unidos se llama partido, creemos que es lo mismo y no tiene nada que ver. En Estados Unidos, como sabemos, y en Inglaterra, se elige cada distrito de un estado que puede tener 20, 30 distritos cada distrito elige a su representante. Y ese representante, aunque sea de un partido u otro, en principio mira a su distrito a ver si lo van a reelegir o no. Entonces, dentro de los supuestos partidos, de los partidos hay mucha flexibilidad. De una forma para entenderlo sería, en Uruguay, en España, en las partidocracias, lo primero es el partido. Tú entras en un partido, ahí te colocan en una cierta posición dentro de una lista, el segundo, el tercero, el cuarto de la lista, según le caigas bien o no, según tú seas más famoso o menos, pero el partido es el que manda. Y te colocan en una lista y si el partido saca X distribución de votos, X número de votos, el partido saca X número de votos, tú entras o no entras según viene en la lista. En Estados Unidos la cosa empieza en que tú eres elegido y ahí tú eres elegido por ti mismo, por tu nombre y apellido, aunque pertenezcas a un partido.
Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se mueven muchos de partido, se pueden cambiar de partido porque la persona es primero. O sea, por lo menos se vota a la persona, a una persona con nombre y apellido dentro de cada distrito, aunque pertenezca a un partido, entonces esa persona pues compite contra otra persona dentro del distrito y luego, si miramos las resoluciones de todos los últimos 10 o 15 decisiones del Congreso de Estados Unidos, vemos que siempre hay 10, 15 diputados de un partido que no vota con su partido. O son 5, o son 10, o ninguno, pero lo normal es que nunca, lo normal es que no se vote en bloque. Siempre hay un 10%, 5 diputados, 8 diputados, a veces una cosa más dividida, ¿no? Que votan en contra. Entonces ahí hay un juego, porque cada diputado está mirando un poco muchas cosas, está mirando su partido, pero está mirando su distrito, está mirando si es una decisión que afecta mucho a su distrito, cómo le va a ir en su próxima votación, etcétera, ¿no? Bueno, En cambio, en las democracias, en las partidocracias nuestras, es que, vamos, aquí por ejemplo en Uruguay, recién uno de los partidos sacó más de la mitad más uno del Senado y ya está. Ya todo el mundo entiende que esa Cámara no sirve para nada porque cada decisión, cada votación, todas las votaciones, quizá a lo mejor con alguna excepción, pero la regla va a ser que todas las votaciones en esa Cámara van a ser a favor de lo que diga ese partido. Por lo tanto, lo básico es que la concepción que tenemos de partido en Estados Unidos y aquí es completamente distinta. Fulgencio. Sí, bueno, hay ejemplos de lo que acaba de decir el compañero Héctor. Incluso en Inglaterra hay ejemplos, yo lo he mencionado muchas veces, ¿no? Que es un ejemplo claro y además un ejemplo importante, ¿no? Que fue el llevar tropas británicas a Siria cuando comienza el conflicto armado en Siria. Y Cameron lo perdió. Lo perdió teniendo mayoría en Westminster. Lo perdió porque los diputados votan en función de sus circunscripciones electorales. Punto. Es que no hay más. O sea, un diputado no va a votar en contra de lo que su circunscripción electoral piensa, porque es que estará condenado ya. O sea, que eso es un poco... bueno, no hay democracia en el Reino Unido porque no hay una división de poderes y también es a una sola vuelta, con lo cual, con un porcentaje relativamente pequeño, uno puede erigirse en el representante de una constituency. Eso también sucede. Bueno, decías que el presidente de los Estados Unidos solo manda en el Estado. Bueno, ese solo lo has dicho para recalcar, evidentemente, que no legisla, ¿no? Como sucede aquí. También hay ejemplos, pero bueno, que eso no es menor. O sea, mandar en el Estado en Estados Unidos no es menor. Hay que ver solamente lo que es la acción exterior, ¿no? La política exterior de los Estados Unidos, que es el actual hegemón del mundo todavía. Por tanto, eso es algo muy importante que el jefe del Estado, el jefe del Ejecutivo en Estados Unidos, pues tiene ahí como función. Pero también hay ejemplos, ¿no? Claros. Es decir, yo creo que la teoría la ha definido perfectamente Héctor. Yo no voy a abundar más sobre eso porque está perfectamente explicado. Pero bueno, un ejemplo, ¿os acordáis del sistema de seguros de seguridad social, llamémosle, ¿no? Que pretendía poner Obama? No, pero para eso hace falta recursos, muchos miles de millones de dólares. Y lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Congreso, o sea, ambas cámaras no se lo dieron nunca. O sea, que es así. Uno cuando un presidente de los Estados Unidos ha pretendido cuasi legislar, entonces se ha enfrentado, ¿no? con las cámaras, ¿no? de representantes y el Senado y se ha dado de bruces. O sea, tiene que ir allí y explicar y convencer. Y no solamente convencer al partido, sino convencer uno a uno quizás, ¿no? Porque cada uno tiene su interés. Entonces eso es un poco, serían los ejemplos. Hay una cosa, perdona, Fulgencio, sí. Que es que me acabo de acordar en el impeachment a sí. Donald Trump se presenta en el Congreso con un taco de papeles para leer en su defensa o lo que fuese, y Nancy Pelosi, que era la presidenta de la Cámara de Representantes,
agarró el taco de papeles y los hizo añicos. La copia la copia para ella la rompió. Claro, entonces, ¿qué significa esto? No estás en tu casa. El Parlamento no es tu casa. Bueno, perdón por la interrupción, pero Bueno, me acabo de acordar, ¿no? De todas maneras, bueno, antes de dar la palabra a Daniel, ¿no? Que diga algo sobre esto, no nos creamos que en Estados Unidos no va a seguir habiendo una especie de corrupción, ¿no? A la vista del gobierno que está nombrando, ¿no? Que por cierto lo tienen que autorizar, ¿no? Pero el gobierno que está nombrando, Donald Trump, bueno, pues ahí en Estados Unidos, no sé si llamarle a esto corrupción, pero hay que ver los millones y millones que han hecho la gente que ha pasado por el gobierno y que ha pasado por el gobierno en puestos clave. Pues ahora Elon Musk, pues no sé si va a ser una excepción o va a multiplicar por muchos, ¿no? Eso, ¿no? Pues desde Henry Kissinger hasta Hillary Clinton, pues en consultoría internacional, en conferencias, todo esto como consecuencia de haber sido parte del establecimiento, ¿no? Se han hecho multimillonarios. Y entonces eso es una tónica que hemos visto en Estados Unidos a lo largo del tiempo. Y ahora, pues a la vista de alguno que otro que está metiendo, pues vamos a verlo, ¿no? Cómo multiplican los secretarios, algunos secretarios multiplican sus caudales simplemente por estar en el gobierno de los Estados Unidos. Esto es un hecho del que no se habla normalmente, pero es verdad. Sí, bueno, es como una inversión a futuro, ¿no? Es una inversión brutal. O sea, quiere decir... Claro, no es que lo estén extrayendo del erario público, sino que es una inversión más a largo plazo que cuando termina. Bueno, a ver, no lo están extrayendo del erario público, pero es un aprovechamiento. Es decir, no es una especie de puerta giratoria privada. A ver, ¿qué le pasó a Aznar? ¿Qué le pasó a Aznar como consecuencia de su política exterior de alineamiento absoluto con los Estados Unidos? Recordamos a Azores, que podría ser legítima si no hubiéramos tenido una partitocracia. Punto. Ya no digo más, no la voy a discutir ni la voy a apoyar. ¿Pero qué le pasó inmediatamente después? Pues que le llovían las conferencias ¿a cuánto? A $200.000, $100.000, no lo sé, por todo el territorio de los Estados Unidos. ¿Cuánto dinero ha hecho Aznar con eso? O sea, es decir, ¿eso es punible legalmente en España? No lo es, pero hay que decir que eso sucede, que la gente pues obtiene mucho beneficio personal después de pasar... y en Estados Unidos eso es una tónica general. Y eso sucede. Eso sucede, que la gente se hace multimillonaria. O sea, lo de Henry Kissinger es un ejemplo claro. Es un ejemplo clarísimo. No solo los libros que ha hecho, que son muy buenos todos, no digo que no, pero pasó de ser pues un académico a ser un superacadémico mundial y una estrella mundial. Y es así, esa es la realidad. ¿Qué va a pasar con Elon Musk ahora? Que ya es multimillonario. Va a comprar un planeta quizás después, ¿no? Con esto, después de ser del gobierno de Trump, podemos hablar del Trump 2.0, pues a ver qué va a pasar con esto, ¿no? Bueno, Rockefeller se compró al presidente Jimmy Carter en el 76. Así que este millonario, para no ser menos, se comprará un planeta. Claro. Sí. Eso creo que era importante decirlo, porque nunca todo es perfecto, ¿no? La democracia norteamericana no es perfecta. Antes has dicho, bueno, eligen a Donald Trump, no lo eligen directamente, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Ese es un problema. No vamos a cuestionarlo, pero es así. Sí, ese es uno de las críticas que se le hace, claro, que se ha mantenido un sistema que tiene más de dos siglos. Entonces, lógico, es un sistema que no ha podido cambiarse. Que además, para cambiarlo, bueno, no sé, si tiene que tocar la Constitución, va a significar que tiene que tener una mayoría. Yo no sé, Héctor, es el que domina más el tema de la Constitución de Estados Unidos, pero si mal no recuerdo, requiere una mayoría popular para hacer una unanimidad de estados. Una enmienda para hacer. Bueno, pero todos, en fin. todos se quejan de eso
cuando pierde, ¿no? Exacto. Además, otra cosa. Sí, evidentemente yo cuando escucho a distintos analistas de distintos países, en general, salvo alguna excepción, pero muy contada, me sobran los dedos de una mano, en general todos tienen la visión partitocrática de que ahora entonces prácticamente es el amo y señor y ahora va a ser el dictador. Mientras otros gobiernos han tenido mayoría en ambas cámaras, nadie ha dicho nada. Pero basta que la tenga transitoriamente Trump, porque dentro de 2 años son las elecciones legislativas. Entonces, transitoriamente, que sabemos perfectamente que las elecciones de medio tiempo, las legislativas, generalmente dan el varapalo, o sea, generalmente ocasiona que queda levemente aminorada esa influencia y por lo tanto pierde o el Senado, pierde o el Senado o pierde toda la Cámara de Representantes. Porque recordemos que el Senado se va renovando de a tercios. Sí, es lo que le llaman by-election, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Donald Trump además es un no político realmente. No es un político del establishment, del cual forman parte los demócratas, pero también forman parte muchos republicanos que les llaman Rhino, los Rhino, esos que son, que es un acrónimo, ¿no? Que significa como algo así como no deberían ser republicanos, porque votan con los demócratas. Entonces, eso además, pero además no se olvidan de que aunque sea del Partido Republicano un diputado, va por su distrito, que son, creo que Estados Unidos está dividido en 435 distritos. Entonces, cada uno de los lugares de esa Cámara de Representantes, esa Asamblea Legislativa de Representantes, está formada por cada uno de los que envía cada uno de los distritos en los que está dividido Estados Unidos. Entonces, no están atados al partido, si bien siguen una tendencia a veces, pero no es un mandato imperativo del partido, como es en Uruguay, por ejemplo, el mandato imperativo que ejerce el partido sobre sus legisladores, que lo llaman, ¿cómo es que lo llaman en Uruguay, Héctor? ¿Cómo es que llaman tiene una frase para designarlo? Yo me olvido de las cosas de Uruguay también un poco. ¿Para Son designar 20 el qué? años. El mandato imperativo sobre los legisladores del partido, el propio partido en Uruguay, ¿cómo le llaman? Esa lealtad que tiene que mantener, tiene un nombre específico. Bueno, ya me acordaré. Con los años no vienen solos. Entonces, bueno, ese mandato imperativo. Y además en Uruguay se jactan de que justamente eso es muy bueno, que haya esa obligación de seguir y votar lo que indica el partido. Eso hace que eso fortalece la democracia. O sea, se llega al absurdo de hacer decir que eso fortalece la democracia. Entonces, claro, con esas cabezas es imposible que entiendan que no solamente Trump no tiene asegurada ninguna mayoría en ninguna de las dos cámaras, sino que además se olvidan que las órdenes ejecutivas del presidente son revisables por la autoridad judicial y que le han a nivel bajo, ¿eh? A nivel bajo. A nivel bajo, Es que eso es lo importante. más importante. No A tienen nivel que bajo. ir a una corte suprema que tiene una cámara especial donde se... No. Se presenta cualquiera. Ha pasado con aquel en Hawái que no le dejaban entrar porque provenía de un país árabe y le dobló el brazo. O sea, que hay muchos controles y mucho más a Trump, aunque sean del propio partido,
porque despierta muchas asperezas. Porque no, fíjense que las encuestas no llegan a determinar una vez más en Estados Unidos, no llegan a determinar con anticipación esta clara derrota del Partido Demócrata, porque fue una derrota no solamente a nivel de colegio electoral, sino lo que más les dolió es que fue una derrota a nivel popular. Sí, el número de votos, ¿no? Pero yo creo que si hay algo que caracteriza a Donald Trump es que no es predecible. Por tanto, es impredecible. Todos podemos pensar, tratar de analizar qué pasó antes y proyectar un poco al futuro, ¿no? Que es de lo que trata la gente. Aquí en Europa, o en el ámbito de la Unión Europea, pues hay mucho partitócrata dictadorzuelo que ha tenido la boca muy grande, ¿no? Porque, bueno, pues la verdad es que hay que respetar un poco los procesos electorales de otros sitios, sobre todo cuando son una democracia, ¿no? O sea, uno no debe de... Yo creo que el presidente de un gobierno no debe de decantarse por un candidato de otro país, ¿no? No, porque este sí, porque luego resulta que gana el otro y entonces tú le has contradicho ni más ni menos que a la nación del país. No es solamente una persona, es decir, no es la persona de quien sea Milei o sea quien sea, no es una persona, sino es la gente que lo ha votado. Yo creo, sin embargo, a pesar de que no sea predecible, pues yo creo que ya hay movimientos, ¿no?, en la Unión Europea al respecto, ¿no? Saben, y concretamente, pues no sabemos lo que va a suceder en Ucrania. No me atrevo a decir, oye, esto se va a acabar, ¿no? O qué va a pasar en Israel, porque él haya dicho lo que tiene que hacer Israel es terminar el trabajo en Gaza. O este tipo de cuestiones. Lo que sí yo creo que se apunta un poco a lo que podría pasar con una probabilidad alta es que la acción exterior de Donald Trump se centre mucho en la competencia con China. ¿Por qué? Pues porque la competencia con China le afecta al trabajador norteamericano. A la competencia me refiero a competencia comercial. Y eso le afecta de lleno al trabajador norteamericano, que al fin y al cabo yo creo que es lo que debe de tener en mente Donald Trump, ¿no? Más que veleidades, ¿no?, de guerras en el exterior o meter allí fuerzas aquí y allá, ¿no? Eso es lo que es un poco lo que me mantiene a mí un poco en vilo es qué va a suceder con, aunque no está desligado, no está en absoluto desligado, pero qué va a suceder con la política un poco con Irán. ¿Qué va a suceder con la política con Irán? Luego, pues, Nye, que es el compañero de Robert Cohen, Interdependencia compleja, que a mí me gusta muchísimo, era el marco de referencia teórico principal de la que iba a ser mi tesis doctoral. A mí me encanta esa opción. Pues este ya lo ha dicho, que forma parte del poder blando de Estados Unidos. Tradicionalmente ha formado parte del poder blando, del soft power, los valores que teóricamente ha proyectado Estados Unidos en su acción exterior, ¿no? Los valores de democracia y derechos humanos, que pueden ser discutibles, pero esto pues parece que ha sido así hasta ahora. Y eso con Trump pues no parece que sea muy probable que siga así. Por tanto, sí que va a haber un impacto en el mundo, seguramente. Y en Ucrania también. Estaba viendo las cifras de munición pesada que Estados Unidos le ha transferido a Ucrania frente a la que le ha transferido la Unión Europea, y va al doble. Muchos miles de millones de dólares, y va justo el doble es lo que le ha transferido Estados Unidos. Evidentemente, si no sigue apoyando, mal veo, ¿no?, la posición ucraniana, porque al final ellos no tienen capacidad propia. A menos, y luego hay quien aboga por ahí de que la Unión Europea pues debe ya de por fin conseguir esa autonomía, esa independencia, ¿no?, en materia de seguridad y defensa. Eso que es harto difícil. Latinoamérica me parece que está haciendo, a mi entender, quizás esté equivocado, pero yo me baso en los hechos observables, no observo todos los hechos, porque hay algunos que están fuera del campo de observación, pero sí que parece que vemos ahora la inauguración de Chancay en Perú, ¿no?, con Xi Jinping.
yo creo que Latinoamérica puede hacer una política muy inteligente con una no alineación activa. No alineación activa. Es decir, no me alineo con ninguno, pero no renuncio a hacer acuerdos con uno o con el otro. Eso para mí es lo que tiene que hacer, lo que debería de hacer Latinoamérica, mirar por sus propios intereses. Y en cuanto a México, Exacto, ese es el que está atado. México tiene un problema que los dirigentes mexicanos, la presidenta, no habla de él en sus mañaneras habitualmente. Tampoco habla del problema de seguridad profundo que vive México. O sea que habla de otras cosas, ¿no? Que están fuera de la realidad. Pero sí, con México, que tiene unas perspectivas buenas por el nearshoring, porque cuando hay una contracción de la globalización, evidentemente, entonces hay un incremento de oportunidades para lo local, para lo regional, para la navegación de cabotaje, para todo este tipo de cuestiones. La reubicación, relocalización de plantas de producción, en tema de automoción en México están subiendo. Pues ahora creo que es un momento, ¿no?, en el que México debería de aprovechar este tipo de oportunidades que se le da, ¿no? El corredor de Guantepec, terminarlo ahí y potenciarlo al máximo para complementar al Canal de Panamá. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un estado bioceánico, México también lo es, aunque se han dado cuenta ahora, ¿no? Pero México también lo es. Entonces necesita un tráfico entre las dos costas. Y eso es en la posición en la que está México. Le decía a un almirante mexicano hace poco, bueno, México lleva aquí miles de años en esta zona porque nos explicó la política marítima de México, ¿no? Y bueno, México lleva miles de años en esta situación geográfica, no es de ahora, ¿no? Parece que hemos descubierto ahora que México es bioceánico y se nos ha olvidado el galeón de Manila, que fue hace un cuarto de hora o mucho antes, ¿no? O sea, México ocupa una posición privilegiada, pero yendo a explicar a Mahan en este aspecto, en cuanto a la posición, pues el espíritu nacional creo que le ha fallado y el liderazgo de todas. O sea, el liderazgo mexicano falló desde Agustín Iturbide hasta la fecha. Desde el abrazos y no balazos que nos enseñó Eric Cárdenas, que no es de ahora, sino de la mujer del último virrey, hasta hoy el liderazgo ha fallado. Fíjate, Fulgencio, Sí. que el voto mexicano es sumamente importante en Estados Unidos y tú no ves un líder mexicano. No, ves a los Tigres del Norte cantando con alguien de California, ¿no? Pero no, ciertamente. Bueno, el voto mexicano en Texas, pues el voto chicano, digamos, pues yo pensé que esto era ofensivo, pero no, pero un señor me dijo, no, yo soy chicano, lo dijo con tal, pues no hay un voto en ese sentido, ¿no? Puede haber un trasfondo un poco romántico, ¿no? De música cultural y tal, pero no, tienes razón, yo por lo menos no he identificado. Para la importancia que tiene en el voto hispánico el mexicano, sin embargo, no tiene un líder, como por ejemplo tienen los cubanos. Tienen mucha gente que sí, aparece, figura, ocupa cargos, etc. Es cierto. No lo había yo, no me había percatado de esto, pero es cierto. De hecho, bueno, pues hay varios estados. O sea, que no es solamente un grupo ahí en Florida, ¿no? Como es el caso de los cubanos, que tienen ahí una concentración en Florida. En California tiene mucho. Claro, o sea, no sé, pues sí, la verdad es que sí, ¿no? A pesar de que muchos mexicanos se refieren a eso, también los españoles, cuando hablamos del poderío cultural hispano, ¿no? Que quizás no sea tal, porque al final lo que va un mexicano cuando emigra, no ya el chicano que no emigra, sino que está ahí, que la frontera lo cruzó. Él no cruzó la frontera, pero la frontera lo cruzó, porque estaba allí, como dicen los tigres del norte, ¿no? Yo creo que el propio mexicano, cuando va a Estados Unidos y emigra, va en busca de una vida mejor, pues como todos los emigrantes, y al final se adapta al sitio donde está. Nunca olvida, como mis tíos no olvidaron nunca que eran españoles, pero se adaptaron a Francia. Es así. De todas maneras, la visión que tienen generalmente tenemos desde las partitocracias, uno cuando ve los informativos y todo, siempre
ponen el grito en el cielo porque no tienen claro eso, esa separación de los poderes, no la tienen. Porque, porque es que no tienen claro de que, no se dan cuenta de que el sistema partitocrático es justamente un sistema que le da mucho poder al Ejecutivo. Entonces, lo analizan desde ese punto de vista y no se dan cuenta que ahí justamente el Ejecutivo tiene mucho control. Tiene mucho control porque no hay una disciplina de voto de partido, que era la expresión que no me acordaba de Uruguay. Esa es la expresión, disciplina de voto de partido, para llamarlo al mandato imperativo. Aquí también Entonces la hay. no tienen eso. Como no tienen eso, pero claro, se analiza desde ese punto de vista. Entonces, y después otra cosa, creen que no solamente eso, sino que además creen que este señor sale votado para seguir o continuar las políticas, como dicen ellos, las políticas progresivas o progresistas o las políticas de determinados, de dividir a la sociedad en determinados colectivos con determinados derechos particulares, etc. Eso es totalmente equivocado. Justamente a Trump lo eligen justamente porque no sigue el discurso de la política que se ha venido desarrollando hasta ese momento. Es De, el que de, rompe con eso. Y de eso no hay justamente duda. es eso lo que tiene que hacer él, es romper con esa política, porque lo Sí, han elegido justamente para eso. sí, de eso yo creo que no hay duda, Daniel. Muy bien apuntado. Yo creo que eso es así. Y es más, sería un fraude electoral si se dedicara a hacer lo que hacen los otros, ¿no? Yo O sea que escucho a es veces, así. dicen, yo no entiendo cómo las mujeres lo han votado, porque claro, ha tenido un mayor apoyo femenino, ha tenido un mayor apoyo dentro de los negros, ha tenido un mayor apoyo dentro de los colectivos de hispanoamericanos, si bien conserva mayoría el Partido Demócrata en muchos de ellos, pero evidentemente lo han votado más a Trump que lo habían votado en las anteriores. Entonces dicen, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no se dan cuenta? Pero es que eso es la propaganda, no Sí, entender, porque tenés que estar ahí. Pero ¿por qué no les preguntás a la gente? ¿Por qué te haces la pregunta en el aire? ¿Y por qué te haces la pregunta en función de lo que te meten en la cabeza los medios de desinformación masiva? Quiere decir que hay algo que no, la pregunta no es esa, es el por qué yo recibo esta información que no es correcta. Es Bueno, ahí interesante. vemos el tema, sin duda, el tema de los medios de comunicación Ujú, que ya están en su fase final, los medios tradicionales, CNN, ujú, MSBN, en su fase final de que no han podido con Trump, o sea, teniendo a todos los medios a su favor, teniendo a ujú, mil millonarios a su favor, teniendo a todo Hollywood a su favor, teniendo a toda ujú. la prensa internacional a su favor, Kamala, o sea, el Deep State ha perdido. Kamala puesta a dedo. Obviamente es Kamala una puesta a marioneta dedo. del Deep State. ¿Qué es el Deep Una, State? El Deep State, esa parte, porque hay 3 millones de funcionarios en Estados Unidos y Ujú, el Trump o el presidente solo selecciona a 3.000. Entonces hay un funcionariado no elegido y que no lo puedes despedir, que son los que desde finales de los 60 a los 70 pues, han estado controlando una parte de Estados Unidos. Lo llaman como el cuarto, the fourth branch, en la cuarta parte ejecutiva. Y eso es lo que veremos si Elon Musk y el indio Vivek son capaces de destruir. La grandísima noticia es que estas dos personas son de fuera de la política y van a entrar con nuevas técnicas hasta ahora nunca vistas de cómo poder volver a conseguir que el pueblo americano vuelva a tener control sobre la rama ejecutiva, sobre el FBI, sobre la CIA, sobre la NSA. O sea, hay tantas agencias que no se saben ni cuántas hay. Hay más de 400 y pico agencias de tres o cuatro letras. Todo eso es lo que es el Deep State, que ha ido creciendo y se ha ido completamente desbordando. Y eso es lo que veremos si este nuevo equipo lo consigue hacer. Yo quería hablar un poco también de lo que
Trump está anunciando que es el tema de las tarifas. Esto le rechina mucho a los liberales porque los liberales en cuanto piensan en tarifa piensan en libre mercado, que va a afectar el libre mercado, que va a reducir el PBI o no va a poder crecer tanto. Y Los la aranceles, pata que siempre les falta a los liberales es que los siempre están aranceles, pensando. los aranceles. Exactamente, Vale. exactamente. Los liberales siempre están pensando con la pata económica. Siempre les falta la pata política. Eh, lo, lo primero es la política, porque la economía se basa en un juego dentro de la política, o sea, dentro de un sistema con leyes, con policía. Tú no puedes hacer lo que quieras, no puedes matar a tu adversario en la competencia, ¿no? Entonces, la gran movida, si es que realmente la hace, es que Trump va a cambiar muchos impuestos, se dice incluso de que puede eliminar el IRPF y pasarlo a tarifa. ¿Qué consigue con eso? Independientemente si económicamente es un poco mejor o es un poco peor, consigue un arma política contra, contra los países. Puede decirle a México, mira, todo auto que venga de México va a pagar un 25%. Y si no aceptas a todos los inmigrantes ilegales que te voy a reenviar, Eso ya lo ha pues te lo voy hecho. a subir al 35%. Eso ya Y lo ha así va a hecho. ser la forma, va Eso a ya ser lo ha la hecho. forma, Eso ya lo ha bueno, hecho Héctor. bueno, Eso, bueno, pues, eso le dio un golpe y le dijo, como no me pares esto, te subo los aranceles. Y AMLO eso lo es, paró inmediatamente. eso es, eso es. Hay una cosa, Y Héctor, perdona que te quería preguntar. ¿Qué pasa en los Estados Unidos con Kamala Harris? ¿Qué pasa con los que pierden? Porque las partitocracias vemos que tienen premio. No gobiernan, pero están dentro del sistema. Están viviendo a costa del erario público. Pues Por un trabajo que, es que en España no pierde nadie. En España, claro, o sea que no entonces pierde. O simplemente sea, no mandan. no, Pero pero Feijóo no ha perdido, ¿no? Ni el otro ha ganado. Simplemente se Claro, han hecho ahí unos acuerdos, se han hecho claro. unos acuerdos ahí entre ellos, el trapicheo y tal, y ya está, ¿no? claro, ¿y qué pasa con Kamala Harris? ¿A La, dónde la, va? de- la diferencia fundamental entre los dos sistemas políticos es que en las partidocracias se reparte el poder entre 4 o 5 partidos. Se reparte el 20% del poder para ti, el 30% del poder para ti, el 45% del poder para ti. Entonces los jefes de partido siempre están, porque están al mando o estarán al mando del 40%, o estarán al mando del 20%, o estarán al mando de una coalición con el 50%. O sea, siempre están. En cambio, en Estados Unidos no se reparte, se elige. Y si tú no sales elegido, pues no saliste elegido. Anda, vas para casa, volvés a tu trabajo, volvés a la empresa privada, porque no has sido elegido. En Uruguay, en España, con el tema de lista sábana y lista de partidos, se reparte. Entonces, por ejemplo, aquí en Uruguay se presentan 3 candidatos posibles se presentan más, ¿no? Pero digamos con posibilidad, son 3 candidatos posibles a presidente. El Frente Amplio, el Partido Blanco, el Partido Colorado. El Partido Colorado trajo un candidato nuevo, joven, abogado, que se movía con otras líneas. Y bueno, va candidato a presidente. Podría haber llegado al balotaje y ser presidente. Pero perdió. Pero da igual, porque él era el primero en su lista y si no gana eso va a ir al Senado. O sea, es un reparto. Pero Yo, además lo que decía Trevijano, tan importante que se desconoce completamente en las partidocracias, es que las capacidades técnicas y lo que se valora en una persona que vaya al legislativo son distintas de las capacidades técnicas y lo que uno requiere y se valora para que vaya al ejecutivo. Al ejecutivo se necesita una persona que tome decisiones, que sea rápida, que sea vigoroso, que sepa negociar, que sepa imponerse, que sepa actuar cuando se necesita, que sepa actuar en una emergencia, que no se quede claro, que sea un líder. En cambio, en el legislativo hace falta otras capacidades de diálogo, de constancia, de estudio, de llegar a acuerdos con varios elementos. Son cosas completamente desconocidas en la partidocracia. Porque aquí se elige un color, dentro de ese color hay varias personas, uno que muestra y ya está. O sea, es un fraude, el sistema de lista sábana y de lista de partido es un fraude al elector, porque no eliges nada, repartes el poder simplemente.
¿Vosotros creéis de verdad, al hilo del liberalismo, ¿no?, económico, ¿no?, que bueno, pues el campeón del liberalismo económico siempre ha sido los Estados Unidos y el Reino Unido, si quieres, también, ¿no? Pero es un liberalismo que con el Reino Unido pues estaba claro en tú me vendes a mí materias primas, yo elaboro, hago la manufactura y tú me lo compras. Bueno, pero la cuestión es que si no es así ya no hay liberalismo. Pero en el caso de Estados Unidos, evidentemente, yo creo que Donald Trump es un antiliberal, probablemente. Probablemente, ¿por qué? Pues porque o lo que dice, o su discurso gira en torno a políticas proteccionistas nacionales. Sin embargo, si bien ha habido un caso real, al hilo de lo que decía Héctor, y fue un caso real, y vimos lo que era la guerra económica, ¿no? Es un nuevo término que se acuñó cuando dijo o me paras el flujo migratorio en el sur de México o te subo los aranceles, y AMLO actuó en 24 horas. Sin embargo, el sector de la automoción en México no es mexicano. Es decir, es que no es mexicano, es decir, que no hay marcas de automóviles mexicanos. O sea, ahí ha habido una deslocalización por parte de empresas estadounidenses que se han ido a fabricar a México porque los costes son menores. Luego, eso quiere decir que no es a veces, o puede que no sea tan sencillo como decir, como que Trump pueda decir, no, pues ahora no, por cada coche que importes, a ver, se estaría pegando un tiro en el pie también, un poco un tiro en el pie. La presión no va así, no es así de sencilla. Puede ser la presión hacia los poderes económicos norteamericanos para que dejen de deslocalizar y para que se traigan las plantas, ¿no? Pero no es tan sencillo como una amenaza, que ya la hemos visto, ¿no? Yo no lo veo. O sea, es antiliberal porque ha pasado de ser el campeón del liberalismo en Estados Unidos a retrotraerse y decir, no, con Donald Trump diciendo yo voy a proteger, tengo que combatir la inflación, voy a proteger los puestos de trabajo, quiero que aumente la manufactura aquí dentro del ámbito nacional, etcétera, etcétera. Pero que no lo veo, eso no es una varita mágica, creo yo, que le digan a México, ahora te voy a incrementar los aranceles al 30% para que tú te comas tus coches, porque los coches al final son norteamericanos, casi todos. Os recuerdo cuando cuando Donald Trump le dijo a Merkel directamente en una visita que los americanos iban a tener menos BMW. Bueno, oiga usted, el X5 y el X3, ¿dónde los fabrican? Dígame usted dónde los fabrican, porque es que es lo que le dijo Merkel. O sea, si yo compro un BMW X5, ese me lo traen de Estados Unidos. O sea, que es que las plantas están allí. Entonces, eso a veces no es tan sencillo. Eso es lo que veo yo un poco. Entonces, por centrar un poco porque claro, últimamente hemos estado asistiendo al falso debate ¿no? Entre el personaje y la persona, ¿no? ¿Qué de realista o qué puede suponer, ya que comentabais antes que el voto popular hacia Trump ha subido muchísimo, ¿no? Entonces, con lo que se ha llamado, lo que se da en llamar la política woke, ¿no? Que ha, no sé, ha entrado como elefante en cacharrería y se ha instalado en todas las capas de la sociedad, ¿no? Entonces, va a suponer un retroceso de este tipo de política ideológica con respecto a la política real, a lo que le importa al señor que paga sus impuestos y que se levanta por la mañana para ir a trabajar, ¿no? ¿Ha supuesto una reacción a todo esto la elección de Trump? Yo creo que sí. Yo creo que es una reacción. Yo creo que no, que es todo ese tipo de ideología, como lo vemos también aquí, viene impuesta desde arriba, desde el Estado. No son ideologías que surjan, o sea, no son necesidades realmente sociales. No son cosas que surjan de la sociedad y vayan subiendo, ascendiendo y vayan impregnando la política en el Estado.
sino que es algo que se viene imponiendo. Y no solamente se impone desde el Estado, sino que se impone desde fuera del Estado. Y se presiona, se chantajea a los gobiernos a través de las deudas que tienen y de los préstamos que pueden o no recibir, porque además tenemos que conocer que están las calificadoras de riesgo que también influyen y juegan todas en el mismo partido, juegan del mismo lado del equipo. Entonces, el investment grade es algo muy importante porque es algo que va a determinar qué tasa de interés y qué inversión vas a tener. Entonces, claro que sí que se presiona desde afuera y creo que es una, creo que hemos tenido una experiencia también, la experiencia soviética. En el mundo ha habido muchas experiencias donde se quiere imponer desde arriba una modalidad, una manera de ser, pero eso puede durar un tiempo, porque después se desborda. Cuando se quiso imponer el ateísmo no se pudo lograr. O sea, el pueblo ruso tiene una religión y está muy orgulloso de esa iglesia que tiene, en general. Es bastante tradicional el pueblo ruso. Y no le pudieron, no pudo hacérsele cambiar eso y muchas otras cosas más. No se pudieron. Cuando se quieren imponer las cosas desde arriba, justamente se está atentando contra la libertad. Y volviendo un poco antes de viajar hacia el Uruguay, ¿qué posibilidades tiene México, Fulgencio, o Héctor, o Daniel, de oponerse a la... Porque vemos que la fuerza del presidente de los Estados Unidos, sea cual sea, es sobre todo en la política exterior, ¿no? Y claro, esta afecta muchísimo a su vecino del sur, que además es un gran país. ¿Qué posibilidades tiene México? ¿Qué política qué política internacional o de vecindad puede llevar a cabo México con Estados Unidos si Estados Unidos se empecina en determinados asuntos? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Eso es nuestro querido México. México, pero yo no creo que vaya a haber una ruptura, ¿no? Porque ya lo hemos visto antes. O sea, que decir que ahora mismo la situación es que lo que ha cambiado quizás es un recorte de la capacidad de acción de algunas agencias norteamericanas en México, en territorio mexicano, en suelo mexicano. Y ahora mismo hay un temor con la definición de narcoterrorismo. Y entonces eso se le ve mucho, a AMLO se le veía y a la presidenta Sheinbaum se le ve también. Porque cuando hablamos de terrorismo, enseguida dice, bueno, esto Estados Unidos tiene una definición y entonces pueden empezar a otra vez planear acciones en suelo mexicano. Pero al margen de esto, hay una crítica ahora bastante importante, por el arresto de Mayo, etcétera, etcétera, ¿no? Que hablan de que es un secuestro. La cuestión es que para mí no va a llegar la sangre al río realmente entre México y Estados Unidos. Es que no es de interés de Estados Unidos al final. El discurso en torno a la inmigración es un discurso imperecedero, porque es un problema real y continuo. Pero hay otros problemas muy importantes. Bahía de San Diego, el estuario, Baja California, la contaminación terrible que hay en esas aguas, en la parte marítima, ¿no? En el mar, y que está producida desde México. Y entonces eso hace que la gente del estuario de San Diego sencillamente es que haya bajado muchísimo en calidad de vida. Hasta el ejército norteamericano, los Navy SEALs, no pueden hacer ejercicios. O sea, eso es un problema gigante y que no son capaces de ponerse de acuerdo en torno a esto. Yo creo que el problema entre México y Estados Unidos es la seguridad percibida de forma distinta, porque la seguridad o la inseguridad es una percepción siempre, aunque aquí hay datos concretos, y eso no va a cambiar, pero en el resto yo creo que Estados Unidos necesita una relación con México fluida. Pero con México, además, con México tiene una relación Sí. económica que es más importante que la que Estados Unidos puede tener con Francia, España, Italia, Portugal juntos. Absolutamente, claro, es que es así. Es que es así, eso no puede cambiar. Y con el nearshoring que se avecina,
menos todavía. O sea, ahí va a haber un equilibrio. Un equilibrio en el medio del cual vamos a ver discursos y narrativas, ¿no? Pues que si el muro, que si, en fin, todo este tipo de cuestiones. Pero eso no es tan sencillo como cortar, ¿no? También ha habido ahí en Ontario, ¿no? En Canadá, unas manifestaciones de un político con respecto a expulsar a México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, no tiene mucho sentido tampoco. La pena, la tristeza es un poquito la diferencia de potencial, digamos, ¿no? Hablando físicamente, que hay entre México y sus vecinos del norte. Y eso hace que siempre esté en una posición de debilidad. Y por otra parte, pues también hace que en el norte de México, bueno, en el norte hasta Puebla, diría yo, que no es el norte, porque en Puebla hay, por ejemplo, el sector de las plantas de automoción está en crecimiento. Y van a poner una planta de Audi, no sé si la van a poner ya, o está en planeamiento, ¿no? También tiene su ventaja, ¿no? O sea, su ventaja de carga de trabajo que viene por la deslocalización desde Estados Unidos. Yo no creo que esto vaya a pasar a mayores, tampoco veo que vayan a recuperar aquello del Green Go, de ver a los soldados norteamericanos en la Plaza del Zócalo, ni vayan a romper relaciones ni nada de esto. No. México debería de mantenerse un poco más fuerte y potenciarse un poco más. Eso es lo que es más que mi opinión, es mi deseo y creo que lo compartimos todos, ¿no? Bueno, pues creo que deberíamos aprovechar los últimos minutos para hablar de las elecciones presidenciales en Uruguay y también justo antes de comenzar a grabar, pues habíais estado comentando la noticia de que la Armada Nacional del Uruguay había encargado a una naviera española pues dos corbetas. Bueno, pues me gustaría saber para qué se han encargado estas dos corbetas y bueno, pues va a haber una segunda vuelta, creo, que además de en las elecciones, ¿verdad, Héctor? Sí, va a haber balotaje el día 24 de noviembre y esta noche es el debate presidencial. El balotaje en Uruguay se hace cuando ninguno de los partidos saca más del 50%. Se presenta el primero y el segundo. Y bueno, pues es un sistema que es nuevo porque se elaboró sobre 1996 por un partido que le beneficiaba. Yo siempre defiendo que dentro de lo malo de la partidocracia es una mejor opción porque el presidente siempre sale con al menos el 50% de los votos. En este país no había balotaje y, por ejemplo, antes de la dictadura en el 73, el presidente que tenían, el Bordaberry, tenía el 23% de los votos. O sea, era un presidente absolutamente débil y así le fue. Están bastante disputadas y pasa pues lo que pasa con los balotajes, que se juntan en dos facciones. En este caso es el Frente Amplio, que es un partido pues tiene muchos sublemas, digamos, ¿no? Es una coalición de muchos partidos. Y luego tenemos al otro, a la oposición, que es la coalición de de tres partidos grandes, ¿no? Y bueno, en Uruguay no tenemos un Milei, no hay estridencia, que los partidos son muy parecidos, los mercados están tranquilos porque no hay mucha diferencia si gana uno u otro, los americanos están tranquilos, así que bueno, es casi un trámite, digamos, por aquí, ¿no? Sí, solamente que, bueno, Milei es otro resultado de la reacción también. Es otra reacción. Ahora, las elecciones de Uruguay de octubre son legislativas y presidenciales. O sea, está dividido el territorio en departamentos, que sería como las provincias, y por departamento la circunscripción por la cual se eligen diputados es
por departamentos. Y después por la circunscripción como única nacional sale el presidente de la República o es elegido directamente a través de la circunscripción única de todo el país. La fórmula del presidente y vicepresidente. Y es lo que decía Héctor, o sea que en una urna ya salen los dos poderes, ¿eh? Tengamos en cuenta que justamente no hay separación, ahí queda clarísimo, de una urna salen los dos poderes. Lo que pasa es que en el caso de que ninguno de los elegidos a presidente supera, o sea, el partido supera el 50%, entonces ahí es cuando van a un balotaje, a una segunda vuelta entre el primero y el segundo, más votados. Que en este caso es el del Frente Amplio. Pero lo que pasa es que Uruguay se volvió a transformar en un bipartidismo. Uruguay hasta hace 25, 30 años había tres partidos, digamos. Hasta hace 60, 70 años, digamos, atrás eran dos partidos principales, el blanco y el colorado. A partir del año 71 aparece un tercer partido, pero tenía una incidencia, vamos a hablar de un 20%, no más de eso, del electorado. Pero después de salir de la dictadura militar, ese partido lógicamente fue creciendo. El partido de izquierda ellos dicen, los del Frente Amplio dicen que es un partido de coalición, más que una coalición de partidos. Es un partido de coalición. Esa es la diferencia que hacen. Y entonces eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y en determinado momento a los partidos tradicionales se les ocurrió establecer un dique, y el dique era la segunda vuelta. Esto es lo que yo entendí en su día cuando vi lo que habían hecho. Establecieron un dique para impedirle acceder ya tan rápido al Frente Amplio o Encuentro Progresista, como se llama también, a la presidencia. Porque venía creciendo ya, incluso había llegado a conseguir la intendencia de Montevideo. Montevideo es la capital y ahí prácticamente está la mitad de la población de todo el país. Y ya había alcanzado ganar en la intendencia de Montevideo. O sea que venía creciendo de tal manera que para mí lo que tratan de hacer es poner un dique de contención. Entonces, el dique era para que los dos partidos tradicionales, pertenecientes a una misma familia ideológica, se unieran en los votos en la segunda vuelta, para que en caso de que el Frente Amplio llegara a competir para la presidencia, en esa segunda vuelta todos los votos del blanco y colorado se volcaran al candidato del partido tradicional que fuera. Y entonces así hacer una mayoría más abultada y poder competir y ganarle al Frente Amplio. Eso fue por eso es que se instauró ese sistema de balotaje. Simplemente todas son cosas de ingenierías estas que hacen electorales. En definitiva, lo que hacen es que las cosas igual llegan. Aunque las detengas un periodo, pero no las vas a poder detener y en algún momento va a llegar. Y ahí es donde se ven los pingos en la cancha, porque ahí es cuando, bueno, a ver, todo lo que prometías, a ver qué es lo que haces. Que para mí es lo más sano, en definitiva. No es andar poniendo cortapisas. Es siempre, bueno, a ver, y entonces a ver qué pasa, y entonces ahí queda en evidencia. Se baja enseguida a la realidad de las cosas. Héctor, yo creo que para finalizar, que llevamos una hora, quizás algún minuto más o menos, el tema de la compra de las dos corbetas. Esto hablando, ¿cómo se dice? Off the record, ¿no? Hablabas del peligro chino o de la pesca, ¿no? Que no hay control, ¿no? sobre las aguas territoriales, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que se lee en la prensa, que bueno, de vez en cuando pillan a los chinos pescando donde no deben. Y en una ocasión se
se detuvo un barco chino, un barco pequeño pesquero, se le trajo a puerto y a las 2 o 3 horas agarraron y se fueron, se escapó. Entonces, bueno, está claro que Uruguay está muy necesitado pues, de un control de costa y bueno, ahora por lo menos pues se ha invertido y parece que vienen 2 corbetas de estas. Bueno, pero en Uruguay, Héctor, se ha escapado hasta un narcotraficante de la cárcel central y se escapó con 3 de sus secuaces. ¿Hace cuánto? Por la Hace puerta como 6 principal se fue. se fue caminando, abrió la puerta presuntamente y le abrió a los otros 3 cómplices con pinche de él y se fue andando y desapareció. O sea que no sé qué pensar, si es que hay una deficiencia de la seguridad o hay una permeabilidad del dinero del narcotráfico. Sí, parece que va siendo eso, que los fiscales tienen precio, los jueces tienen precio. Se va Siendo un extendiendo país tan por todo. pequeño, pues el dinero del narco hace mucho. También hay rumores que Sí. los narcos están comprando mucho territorio. No tiene buena pinta y nadie quiere Bueno, despenalizar las hoy, drogas. Así hoy, que vamos a claro, seguir igual. hoy leía en un periódico digital que esta penetración del narco, y eso Fulgencio es un experto en esto, en las tripas de los estados, ¿no? Precisamente se ha detenido en Madrid al jefe de la policía antiblanqueo con 20 millones de pesetas en un armario de doble fondo o detrás de un tabique, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. 20 millones20 millones de euros, ¿no? ¿Qué tiempo es aquello de la peseta? Les Y aclaro otro que que tenía en el despacho, no sé claro, cuántos millones, también tenía en su despacho, ¿no? les aclaro que la cárcel central de donde se escapó este señor, que era Moravito, si mal no recuerdo, más los 3 secuaces, como dijo Héctor, fue en la cárcel central. La cárcel central está en el mismo edificio donde se ubica el edificio central de la Policía de Uruguay. Está en los sótanos de la cárcel, en los sótanos del edificio de la jefatura de policía de Montevideo, que como es un país centralizado, es la jefatura de la policía, digamos, es donde está lo más directo de la policía, desde el Ministerio del Interior, ahí. O Y sea que imagínense que rodeado es como lo de la Academia de Policía. Fulgencio, entonces, que la capacidad de penetración del narco en los estados, antes Sí. y era muy interesante lo del narcoterrorismo, ¿no? Esto que... Sí, bueno, el narcoterrorismo es una etiqueta que se pone, ¿no? Y que en México se niega, ¿no? No existe el narcoterrorismo, existe el terrorismo, que también no hay una definición universalmente aceptada. Bueno, primero me gustaría corregirte porque has hablado del mar territorial de Uruguay. El problema no es de mar territorial, sino de zona económica exclusiva, ¿no? Me siento tocado un poco aquí por el tema de Las jurisdicciones 200 millas. de la Convemar, ¿no? Pues no es el mar territorial. El mar territorial lo que opera es el Código Penal, ¿eh? El Código Penal de Uruguay, como el Código Penal de España o de Argentina, dentro de las 12 millas. Estamos hablando de 200 millas, porque en 200 millas pues es una masa de superficie de agua enorme. Entonces ahí los medios son diferentes. Los medios que se necesitan. Bueno, y si un pesquero se va de puerto, evidentemente es un problema de orden público nacional. O sea, no es un problema de no tener corbetas. Si tienes corbetas lo puedes interceptar después, pero es un problema más serio. Es un problema de inspección del puerto del Estado rector. O sea, es un problema muy básico, ¿no? Yo me maravilla un poco el tema de cómo ha sucedido en la historia de la América española, ¿no? No podemos decir que antes de los procesos de independencia había una capacidad de construcción de barcos, eso es cierto. Es cierto, el Santísima Trinidad se hizo en Cuba, que era el mejor barco de la época, ¿no? De 4 puentes, en fin, era un barco... en Guayaquil se han hecho galeones, bueno, pero claro, eso es fácil, es injusto decir que perdieron toda la capacidad porque las capacidades se pierden rápido
se ganan muy lentamente y además la tecnología ha galopado mucho y ya no es tener ingenieros navales, sino tener la tecnología correspondiente para hacerlo. Los ingenieros navales y la infraestructura es esencial, pero la tecnología hoy en día es diferente que cuando se hizo el Santísima Trinidad, que también había tecnología, ¿no? Bueno, yo creo que Uruguay y el resto de países hermanos se tienen que dotar de medios, pero no solamente medios de superficie, porque estos medios son, he estado viendo un poco la artillería que lleva, 30 milímetros de la artillería principal, es decir, es un barco que, como su nombre indica, UPV, es un buque de patrulla offshore. O sea, que no es un barco para la acción del Estado en la mar, no es un barco para entrar en combate. Parece que tiene una cubierta de vuelo, lo que le da cierto radio de acción, que hay que verlo, ¿no? Luego puesto en la realidad, y parece que tiene 2 embarcaciones rápidas de hasta 35 nudos, que sí que le da cierta capacidad de interceptación de esos pesqueros chinos que pueden estar en la milla 201 o en la milla 199, que es cuando se les puede meter mano, no cuando están en la milla 201. Pero hay muchas más capacidades que se necesita. Uruguay, Argentina, además de los barcos, son capacidades de detección vía satélite, sí. Muchísimas más capacidades. Capacidad de vigilancia aérea es fundamental. Hay que tener en cuenta una cuestión, y no quiero alargarme mucho para no aburrir al personal. Dentro de los 10 países del mundo que más zona económica exclusiva tiene, está Portugal. Pues tiene prácticamente, pues no voy a exagerar, la mitad del Atlántico Norte, pero vamos, nos podemos imaginar, ¿no? Portugal tiene todo ahí porque declara, la zona económica exclusiva se tiene si se declara. Entonces, Portugal es un ejemplo de país avanzado, ¿no? Que claramente no puede controlar su zona económica exclusiva. Si nos vamos al otro extremo de un país en nada avanzado, igual de respetable que nosotros, pero en nada avanzado, que es Somalia, que declaró en el año 2014-2015 la zona económica exclusiva. Es un brindis al sol, como decimos nosotros. Yo declaro aquí 200 millas. Es el país que tiene la línea de costa más larga de África. O sea, es decir, tiene una superficie de zona económica exclusiva donde tiene jurisdicción para los recursos naturales solamente, pues enorme. Pero es que usted no puede ni controlar ni las 2 millas más cercanas a la costa. O sea, que eso es como decir, para que tengamos una idea, ¿no? De una cosa es lo que se declara, pero en la mar lo que de verdad es lo que tú puedas controlar. Y para controlarlo hay que tener muchos recursos. Y si no tienes recursos, no lo controlas. Y si no lo controlas tú, alguien lo hará y alguien te explotará. Y ese es el enorme problema que tenemos en las repúblicas hermanas de Latinoamérica, Hispanoamérica, pues Perú, desde Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, tienen una riqueza pesquera enorme y que es muy complicado de controlar, muy complicado. Y quizás una de las salidas sería hacer fuerzas combinadas. Pero es que esta semana misma me encuentro en México que dice una señora en una conferencia, no, es que en Europa han aprendido lo que es la cooperación muy rápido, mientras que nosotros no lo hemos aprendido. Pero es que levanto la mano y digo, disculpe usted, doctora, pero es que eso no es cierto. Es que en Europa, no sé lo que han aprendido, pero es que en América Española lo que pasa es que lo han olvidado. ¿No? Porque el virreinato de la Nueva España, y no es que yo quiera volver ahí, ¿no? Ni mucho menos, pues tenía libre comunicación de bienes y personas con el resto. La América Española, cuando se declara independiente, se corta eso y se aísla. Y eso pasa en todos los ámbitos, económico, de cooperación, en seguridad y defensa, en todos los ámbitos, y es lo que vivimos ahora. ¿Qué tipo de cooperación internacional para combatir la pesca ilegal tienen en el Cono Sur? ¿No es más fácil tener una flota combinada de aviones de patrulla marítima entre Uruguay, Argentina y Chile? ¿Es más fácil o no? Yo creo que sí es más fácil. ¿Eso por qué no sucede? Esa es la cuestión de fondo, creo yo, con perdón y con permiso de vosotros. Bueno, pues
se nos quedaba pendiente, ya lo miraremos en otro programa, el asunto de la penetración del narco en el engranaje de los estados, ¿no? Pero eso ya lo dejamos para otro programa para no alargarnos mucho más. Así que no sé si queréis rematar con algo o despedimos. Bueno, yo para anticipar eso que dices tú, solamente voy a citar la operación más grande, el nombre de la operación más grande que se ejecutó en Ecuador el año pasado, Metástasis. Así se llamaba la operación antinarcóticos en Ecuador. Ahí lo dejo, Metástasis. Se llamaba así. Me parece que es suficientemente clarificador el nombre, ¿no? Bueno, pues ya lo hablaremos en un siguiente programa y ya nos ilustrarás. Muchísimas gracias, Héctor, Daniel, Fulgencio, por vuestra presencia y vuestra ciencia, ¿eh? Y a nuestros seguidores, pues que ya saben que le den al pulgarcito hacia arriba y que si no se han suscrito, pues que se suscriban. Y nos vemos en el próximo programa. Así que muy buenas tardes a todos.